Hola, soy Miguel Ríos y quiero contarles la historia de los últimos 7 meses de mi vida que me ha cambiado la forma de ver el mundo por completo. El 15 de marzo del 2020, el Estado peruano decretó el estado de emergencia sanitaria por el COVID-19 en todo el país. Lo que nos tocaba era quedarnos en nuestras casas y permanecer para cuidar ahí, para cuidar nuestra salud, para cuidar la salud de nuestros familiares. Del otro lado de la ciudad estaba Jesús. Jesús es una persona mayor, tiene 70 años y desde hace 30 años él vive en las calles del centro histórico de Lima. Faltaban solamente 2 semanas para el cumpleaños de Jesús. Sin embargo, esas 2 semanas probablemente fueron las 2 semanas más complicadas de su vida. En primer lugar, porque no había manera de obtener el dinero que normalmente obtenía vendiendo golosinas en las calles. Y en segundo lugar, porque así tuviese el dinero, no existía el lugar para comprar sus alimentos, porque tanto los mercados como los centros comerciales y los comedores populares en donde ellos pueden acceder a comida económica estaban cerrados. El 31 de marzo del 2020, Casa de Todos abre sus puertas para acoger a estas personas que vivían en las calles y ofrecerles salud, alimentación, vivienda, pero sobre todo una segunda oportunidad de vida digna. Jesús estaba dentro de estas personas que logró ingresar. Era el día de su cumpleaños. Cuando él me cuenta la historia, me dice que ese día llovía y que él pensaba que en esa lluvia estaba la mano de Dios que le decía que ese era el lugar correcto en donde tenía que estar. Casa de Todos es un proyecto humanitario para las personas que viven en la calle, especialmente para los más ancianos, aquellos cuya salud lamentablemente no podría resistir un virus como el COVID-19. Nosotros decidimos hacerlo en la Plaza de Hacho, en primer lugar porque era un reto importante ver cómo podíamos darle vida a un espacio monumental, a un espacio que normalmente solamente tiene actividades una vez al año o un par de veces al año. Una característica importante de lo que hicimos es que tenía que ser un proyecto de ejecución muy veloz, muy rápida, porque éramos absolutamente conscientes que en la calle había muchas personas como Jesús que conforme pasaban los días, no solamente eran días que no comían y días que tenían más hambre, sino probablemente eran días en los que muchas de estas personas iban a ir muriendo, fruto de esta enfermedad y fruto del hambre. Finalmente, después de 3 días de planear el proyecto y 4 días de montaje, de armar las carpas, de poner toda la infraestructura necesaria, es que logramos abrir las puertas del albergue de esta Casa de Todos en la Plaza de Hacho para poder recibir a todas estas personas sin hogar y ofrecerles, en primer lugar, una solución para que puedan vivir su cuarentena tranquilos, con salud, con alimentos, con vestido, con todo lo necesario para poder estar bien. Estos 7 meses del proyecto han estado llenos de anécdotas, de historias, de momentos muy felices, de momentos muy complicados, llenos de aprendizajes. Pero hay una historia que pasó al comienzo que me hizo entender esta dinámica de la solidaridad, esta energía, esta magia que se desprende de las acciones solidarias. Un día antes de poder abrir las puertas del albergue, llega a la Plaza de Hacho un policía. Empieza a hablar conmigo y lo primero que me dice este hombre es: por favor, no le digas a nadie que estoy acá. Le empiezo a preguntar por qué es que no podía decirle a nadie que había ido. Y resulta que este policía estaba en su horario de servicio y le tocaba patrullar una zona de la ciudad que está al otro lado, del otro lado de la ciudad. Pero en su ronda de patrulla había visto a una señora que tenía 2 hijitas, una de ellas embarazada, las 2 menores de edad, una de ellas embarazada. Y resulta que el policía me decía: oye, yo las vi y a pesar de que no me tocaba recogerlas o ayudarlas, no podía ser indiferente a lo que veía. Eran personas que estaban sufriendo y que estaban solas. Y ya había escuchado por las noticias y por la radio que aquí en la Plaza de Hacho se está construyendo este albergue para personas que viven en la calle. Es por eso que decidí subirlas a la camioneta, subirlas al patrullero y traerlas hasta acá, porque estoy seguro que tú me puedes ayudar.
Tratamos evidentemente de encontrarles un lugar para que estas mujeres pasen la noche y tengan un lugar donde permanecer. Pero me quedé pensando en la actitud de este policía, que estuvo dispuesto a ir un poquito más allá de su trabajo, incluso a saltarse algunas reglas, a ir incluso en contra de una indicación que le había dado su jefe o su superior para ayudar. Y es en ese momento que entendí cuál o qué significa, qué tiene esta solidaridad, qué tiene esta acción de ayudar a los demás, que la convierte en mágica, que la convierte en trascendente. En ese momento entendí además lo que el proyecto iba a significar y significa hoy día para el país y para la ciudad, y espero que para el mundo también. Cuando uno hace una acción solidaria, no solamente está ayudando a alguien, sino está generando un eco y una magia expansiva que hace que muchas otras personas se cuestionen, que muchas otras personas quieran hacer lo mismo. En ese momento, con este policía bueno, entendí además que en la vida no es suficiente ser buenas personas. Creo que todos tenemos algo de bondad adentro, creo que todos somos buenos en el fondo, pero no es suficiente. Hay que ser más que buenos, hay que dar ese algo adicional, hay que darle ese plus que nos convierta en personas distintas, en personas más que buenas. Nunca supe el nombre de este policía, pero probablemente lo que me enseñó para la vida fue importantísimo. Esta crisis sanitaria la tenemos que afrontar juntos. Y quedarnos en casa es vital para superar la pandemia. Pero en Lima, muchas personas viven sin hogar. Deambulan día a día por las calles tratando de sobrevivir. ¿Y cómo ellos pueden quedarse en casa? Su necesidad no nos es indiferente. Por eso nos pusimos de pie, porque nos necesitan. Y en tiempo récord, la Plaza de Toros se convirtió en la casa de todos. Un espacio para acoger a estas personas sin hogar. Vulnerables a cualquier tipo de enfermedad. Aquí cuidamos su salud. Tienen un descanso digno. Se alimentan de la solidaridad y la esperanza. Y tienen el cariño que se les negó por años. ¡Bienvenido! Es un lugar muy grande y muy limpio. Aquí nos sentimos protegidos. Y bien cuidados. Siempre hay algo que hacer. Jugamos. Y también leemos. Muchas gracias. ¡Gracias! Dicen que después de la pandemia no volveremos a ser los mismos. Es verdad, porque hemos aprendido a responder a la necesidad de nuestros hermanos. Y ejecutar proyectos en tiempo récord. Esta no es la casa de la municipalidad. Ni la casa de la beneficencia. Es la casa de todos. Bienvenidos a la casa de todos. Vivimos para servir. Casa de Todos existe porque tiene un gran objetivo, que es hacer visibles a los invisibles, es ofrecerle una segunda oportunidad de vida a estas personas que hasta hace algunos meses habitaban las calles de la ciudad en total abandono, en total desamparo. Incluso muchos de ellos no contaban con documento de identidad, lo que significa que para el Estado ni siquiera son parte de la estadística, no tienen posibilidad de acceder a programas sociales, a bonos, a salud pública. A lo largo de este tiempo, Casa de Todos ha sido protagonista de más de 650 notas periodísticas, en radio, en televisión, en periódicos, en revistas, y no solamente en Perú, sino en diferentes partes del mundo. Lo que nos ha permitido visibilizar aún más este problema social, porque entendimos que el primer enemigo de un problema como este es la indiferencia. Y la indiferencia hay que atacarla con luz, con visibilidad. Toda esta notoriedad periodística ha permitido y ayudado a que el proyecto tenga visibilidad. Y eso ha hecho que nosotros, como peruanos, y espero que ustedes en sus ciudades y países, entendamos que las personas que viven en la calle son justamente eso, son personas con sueños, con anhelos, con tristezas, y que además estemos dispuestos no solamente a verlos y a que se conviertan siempre en parte de nuestro paisaje, sino a detenernos y a pensar en qué podemos hacer por ellos. Eso es lo que logra la solidaridad, visibilizar. Después de algunos meses del proyecto entendimos que esto no podía quedar en una experiencia bonita ni en una respuesta temporal. Es por eso que, junto a la Municipalidad de Lima y a la Beneficencia de Lima,
se decide que había que continuar con el proyecto y se empieza la construcción de un albergue, ya no temporal, sino permanente. Un albergue que permita a lo largo del tiempo seguir rescatando a personas en situación de calle y ofrecerles una segunda oportunidad de vida, pero lo más importante, ofrecerles esperanza, ofrecerles la posibilidad de que se vuelvan a sentir queridos, de volver a descubrir su dignidad como seres humanos y de trabajar sin cansarnos porque estas personas puedan reinsertarse en la sociedad. A lo largo de todo este tiempo son 180 personas que encontraron un nuevo hogar en la Casa de Todos. Son 180 vidas que hemos logrado salvar y recuperar. Son 180 personas que han vuelto a tener esperanza de seguir viviendo, de darse una segunda oportunidad de vida. Sin embargo, el gran resultado de este proyecto es que hemos logrado visibilizar un problema social. Y con esa visibilización y con esas acciones solidarias y todo lo que desencadena, hemos logrado inspirar a un país. Cuando me presentaron como comunicador. Y es verdad que mi profesión me ha permitido contar historias. Y todos los comunicadores saben que lo más importante de una historia siempre es el final. Al comienzo les conté la historia de Jesús. Sin embargo, la historia de Jesús no tiene final. Y eso es lo que más nos alegra. Que la historia no tiene final y que Jesús pueda seguir escribiendo su propia historia, viviendo su propia historia. Hace 3 semanas le pedí a Jesús que me acompañe a ver cómo iban los avances de la construcción, de la obra, de esto que va a ser el albergue permanente. Y esta foto que están viendo es justamente ese momento en el que Jesús conoce cuál iba a ser su habitación. Y fue un momento mágico porque es ahí donde vimos en realidad la tangibilización de todas estas acciones solidarias y de toda esta ayuda que las personas fueron dándonos a lo largo de todo este tiempo para que este proyecto sea posible. Hace algunos años un amigo muy cercano me contó una anécdota. La Madre Teresa de Calcuta ha venido al país, al Perú, en 4 oportunidades. En la última de ellas, él tuvo la posibilidad de entrevistarse a solas con la Madre Teresa y le hizo una pregunta interesante. Le dijo: Madre Teresa, ¿cómo puedo hacer para cambiar el mundo? Y la Madre Teresa, en una de estas respuestas tan sencillas que daba, pero tan profundas, le dijo: mira, lo que tienes que hacer es simplemente hacer una obra buena al día. Al final de tu vida te habrás dado cuenta que la suma de todas tus obras buenas hizo un gran cambio. Quiero aprovechar que tengo este momento para compartir con ustedes, para invitarlos a que se hagan parte de esta enorme cadena de acciones buenas, de acciones solidarias, y que hoy día nos comprometamos a hacer una obra buena al día. Yo creo que si todos asumimos este reto habremos logrado cambiar realmente el mundo. Finalmente me gustaría acabar este momento con 3 ideas que para mí son importantes y que son el resumen de esto que he vivido. La primera de ellas es que salgamos al encuentro. El primer ejercicio para hacer real la solidaridad no solamente es ayudar a los que vienen a pedirnos ayuda, sino salir a ofrecerla. Y seamos especialmente generosos con las personas que viven en la calle, con los homeless. La segunda idea es que siempre hagamos el ejercicio de pensar diferente, de pensar distinto. El mundo hoy día exige soluciones diferentes y para lograr soluciones diferentes tenemos que pensar diferente. Era una locura pensar que podíamos hacer un albergue para personas sin hogar en una plaza de toros, pero finalmente se logró y está ahí y lo que buscamos es que se convierta en un símbolo de que pensando fuera del molde es posible hacer grandes cosas y grandes cambios. Y finalmente no nos contentemos con ser buenas personas, seamos más que buenos. Tratemos de que en cada una de las acciones de nuestra vida, sobre todo en las acciones solidarias, encontremos ese adicional que nos haga diferentes y que nos haga trascendentes. Y aprendamos un poco de este policía que me enseñó mucho, que tuvo incluso la osadía de desobedecer una orden directa y de ir más allá de lo que su trabajo indicaba para ayudar. Y con ese gesto tan sencillo logró regalarle una segunda oportunidad de vida a estas 3 mujeres. En conclusión, salgamos al encuentro de los más necesitados, atrevámonos a pensar distinto y a ofrecer soluciones diferentes y seamos siempre más que buenos. Muchas gracias.